me hizo libre, Él 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 me hizo libre. Segundo de Timoteo, capítulo 1 y versículo 3 en adelante. Vamos a estar hablando hoy de este hombre de Dios. Búsquelo ahí, 2 Timoteo 1, 3 en adelante. Quiero estar predicando bajo el tema hoy, el poder de la palabra. Quiero estar hablando de la palabra. ¿Sí lo tiene? Dice la Biblia: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a saltarme al versículo 14. Por el nombre del Señor. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fileo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Gloria al Señor. Puedes sentarte en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El poder de la palabra es el tema de que quiero estar tocando en esta mañana del Señor, amados a todos. El mundo, hermano, que nosotros vivimos hoy, amén, está en crisis, y el mundo está en crisis hoy en día, más que todo en estas áreas espirituales, porque el hombre no escudriña bien lo que es la palabra de Dios, y le vamos a dar algunos nombres que la Biblia le da a la palabra de Dios. Nosotros, los que estemos en este lugar, hemos creído con todo nuestro corazón de que esta Biblia que está aquí es la revelación completa dada al hombre, por el cual el hombre puede caminar en ella, y el que camina en ella, hermano, no tropezará jamás. La Biblia dice que la Biblia es lámpara a sus pies. ¿Cuántos creen que la palabra es lámpara a sus pies, lumbrea nuestro camino? Eso es lo que hace la palabra del Señor. El problema que existe hoy en día en la vida de muchas personas, en la vida de mucha gente, a veces, hermanos, no son ni problemas tanto económicos que pueden tener las naciones y las personas. El problema que existe hoy más grande es que la gente no ha descubierto el gran poder que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La palabra de Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Ella es el mapa por el cual nosotros nos podemos dirigir. Ella es la luz de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, es tan sabrosa comerla, disfrutarla y descubrir lo que en ella está escrita, y vivir lo que en ella está escrita. Es la experiencia más
extraordinaria que le puede pasar, amén, al ser humano, al hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, del Señor. Y aquí en esta porción que yo leí en esta hora, quiero escudriñar detenidamente la palabra que el Señor le habla a Timoteo a través del apóstol Pablo. Primeramente quiero señalar que esta palabra se llama una palabra de verdad. La palabra es una palabra de verdad. Por tanto, el que camina en la palabra, camina en la verdad. ¿Cuántos alaban? No podemos nosotros presumir en ninguna manera que amamos a Dios, que le servimos a Dios, si nosotros no obedecemos la palabra, no caminamos en la palabra. La palabra es la verdad. Solamente cuando se camina en la palabra se podrá dar testimonio de la verdad de Dios. Y Pablo fue uno de ellos que caminó en la verdad de Jesucristo, caminó en la verdad de Dios. Pablo había conocido directamente al Señor. Hermanos, hermanas, es necesario que todos los que estemos aquí conozcamos de una manera personal directo al Señor. Al Señor no es que te lo cuenten, al Señor es que tú tienes que conocerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Pablo conoció al Señor. Pablo, Jesucristo se le reveló al Señor. Por eso es que Pablo dice: mi llamado no fue impuesto por ningún hombre. A mí me llamó Dios, a mí me llamó Cristo. Usted tiene que decir lo mismo: a mí me llamó Dios, a mí me llamó Cristo. Y usted tiene que caminar conforme a esa verdad, conforme a esa palabra. Porque de la única manera que la palabra de Dios funciona es cuando se pone en práctica. Y eso es lo que está preocupado el apóstol Pablo por su hijo espiritual Timoteo. De que quiere de que Timoteo sea un hombre de Dios. Un hombre que tenga los mismos principios y las mismas pisadas y las mismas características por las cuales había pasado el apóstol Pablo. Timoteo conocía, según esta porción, Pablo conocía la familia de Timoteo. Note bien que en los primeros versículos le está hablando algunas cosas que yo quiero que la iglesia del Monte de los Olivos entienda. Porque es necesario que Dios conozca tus generaciones. Es necesario que Dios sepa, es necesario que tú más bien sepas, porque Dios lo sabe, que Dios está contigo y que la siguiente generación que viene en tu vida también será de Dios. Que tus hijos serán de Dios, que tus nietos serán de Dios. Y eso es lo que Pablo sabe de Timoteo. Por eso cuando le manda esa palabra, le está hablando, y le está hablando de una fe no fingida. El problema es que si vivimos un evangelio con una fe fingida, las próximas generaciones que nos van siguiendo van a ser también falsos. No me están oyendo. Los que vienen también. Y Pablo conocía a su abuela. Pablo conocía a su abuela Loida y a su madre Eunice. Dice que eran verdaderas cristianos del Señor. Quiere decir que esa viejita, esa anciana llamada Loida, era una sierva de Dios. Por lo tanto, tenía que nacer y tenía que venir de un linaje de gente de fuego. Cuando tú te metes en el fuego de Dios, los que vengan van a tener el mismo fuego que tú tienes. Tú vas a transmitir eso a tu generación. Y eso lo sabía el apóstol Pablo. Por eso le dice que avive el fuego del don que le fue puesto por las manos en el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Qué bonita la palabra de Dios, hermano. Con el nombre del Señor. Lo voy a leer aquí para que veamos algunas cosas que tienen estas porciones que quizás nosotros no las hemos escudriñado detenidamente. Lo primero, que hay bendición en la vida de Timoteo, es que la Biblia dice que Pablo oraba por Timoteo. Qué bonito cuando hay un pastor que está formando una oveja y está orando por esa oveja, porque sabe que es una buena oveja, porque sabe que es una oveja obediente, porque sabe que es una oveja que está pagando el precio que le está sirviendo al Señor. ¿Cuáles son las oraciones de un ministro delante del Señor por las ovejas que aman a Cristo y obedecen la palabra del Señor? Señor, mira tu siervo, mira tu sierva, Señor. Es una mujer esforzada, es un hombre esforzado.
Pero imagínate que vamos a orar nosotros por una gente que no le da nada a Dios, ni que está buscando del Señor. Señor, ten misericordia de esa persona, Señor. Ten compasión de esa vida, Señor. Imagínate que no te quiere buscar, Señor. Qué palabras, hermano. Y me llama la atención a mí, no me vaya a decir a mí, ay, pero es que yo soy tan espiritual. No, no me diga eso. Porque la Biblia le está mandando un consejo a través del apóstol Pablo a un ungido de Dios, Timoteo. ¿Y sabe qué le dice? Por eso le digo que en el Evangelio no se confíe, porque usted puede estar bien hoy y mañana puede estar quemado, como dicen los dominicanos, quemado. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque mire que le manda a decir a Timoteo. A veces uno le dice a la gente que ya son viejos en el Evangelio, hermano, avívate, busca de Dios. Ay, ¿por qué me tiene que decir el pastor a mí que busque de Dios si yo estoy vivo y estoy ungido? No estoy hablando que a Timoteo, que es un ungido de Jehová, le dice, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por mis manos. Estamos hablando de Timoteo, vaya que no te quieras poner tú, pero ponga a Timoteo. A Timoteo Pablo dice, ¿sabe qué? Quiere decir que si Pablo le manda a decir que avive el fuego, quiere decir que Timoteo, a saber qué es lo que estaba pasando, pero Pablo le manda a decir, aviva el fuego. Estoy hablando para que vean el nivel de espiritualidad de estos hombres, cómo lo toman en serio. Aleluya. Imagínate que le manda a decir nada más y nada menos a Timoteo. ¿Sabe que Pablo reprendió a Pedro? A Pedro. Hermano. Y a veces nosotros estamos todos apagados, ni buscamos de Dios. Y nos queremos tan espirituales, pero ni buscamos nada del Señor. Y si alguien reprende, dice, ¿cómo me puede reprender? ¿Cómo me puede reprender? Imagínate que, vaya, si se reprendiera, digamos uno, imagínate que uno a veces tiene que reprender a gente que está en las oraciones, que está en los ayunos, que está buscando, que está aquí. Y se reprenden a eso, mucho menos que nos va a reprender a uno que no busca nada, hermano. Y ya va a ver la palabra que le está dando en la manera que tiene que reprender, porque más adelante le manda una carta y le manda a decir la manera por qué tiene que reprender a la iglesia, por qué tiene que primeramente tiene que reprenderse él. Uno primeramente tiene que reprenderse uno. Y que a veces a veces la gente tiene la mala costumbre de andar queriendo meter a la gente en la unción, pero ellos están apagados, hermano. Cuando uno va a meter la unción a alguien, que uno tiene que estar echando fuego también. Cuando alaban a Dios, en nombre del Señor. Y Pablo tiene el fuego de Dios, pero esto lo manda a reprender. Y por eso Timoteo acepta la exhortación cuando le manda a decir esta palabra que le manda a decir. Lo primero que él tiene, y la bendición que tiene, es que tiene la protección de que él está intercediendo a Dios por Timoteo, Pablo. Quiere decir que Pablo siempre estaba, Señor, mire este siervo, mire este joven, Señor. Era un joven Timoteo. Este joven, Señor, mire que el Señor no es una fe fingida como la había en su abuela y en su madre. Señor, y estaba ahí, me acuerdo de ti. Y no solamente eso, note bien que Timoteo de seguro también que estaba pasando por algunas situaciones difíciles en el Evangelio. Porque le manda a decir Pablo ahí, al acordarme de tus lágrimas, quiere decir que Timoteo lloraba. ¿Cuántas veces vemos cristianos en la iglesia que no botan una lágrima? No botan una lágrima. No, qué silencio. Bueno, y yo me recuerdo al acordarme de tus lágrimas. Quiere decir que Timoteo, cuando le hablaba con Pablo, le decía, Timoteo, ¿cómo estás? Es que tuve problemas en esta semana. Mira, anduve por allá buscando, la gente se me revela esto aquí. Mira, Pablo, estoy pasando problemas. ¿Cómo podemos? Llorando, Timoteo, Pablo. ¿Cómo le puedo hacer, Pablo? Me imagino que Pablo lo consolaba. Por eso Pablo, al acordarme de tus lágrimas. Imagínate cuando uno va a interceder por alguien y uno se acuerda de esa persona que está pasando por problemas, tiene lágrimas. Y cuando uno dice, yo voy a orar por esa persona y al hablar por ella, voy a orar de las lágrimas que esa persona está botando. Pero si tú no botas ni una lágrima, tú estás tranquilo, no tienes ninguna situación. ¿Cuánto van a hablar a Dios? Porque botar lágrimas viene del alma. Viene del alma. ¿Cómo es posible que te puedan salir lágrimas por esos ojos? ¿Cómo se forman las lágrimas? Se forman a través de un sentimiento adentro del corazón. Y eso fluye, hermano, aleluya.
Muchos de nosotros, amén, hay gente que es bien sensible para llorar, hermano. Hay gente que es sensible para llorar, hay gente que es sensible, tocada, pero hay gente, hermano, que es una piedra, hermano. Ni así le estén machucando la cabeza, hermano, no derraman una lágrima. ¿Usted se ha mirado? Y la lágrima expresa un sentimiento que hay por dentro. Me imagino que Timoteo estaba pasando por algunos problemas. Y Pablo cuando oraba, pues decía, yo oro por ti al acordarme de tus lágrimas. Qué interesante que es eso, ¿no? ¿Cuánto me van siguiendo? Acuérdame del Señor. Me acuerdo de tus lágrimas. Dice, deseándome verte y acordarme de tus lágrimas. ¿Para qué? Para llenarme de gozo. Imagínate. ¿Cómo es posible que las lágrimas de él le traerían gozo? Cuando yo veo gente que aquí en la iglesia que tienen problemas, situaciones, y hay lágrimas y todo, pero yo veo que son como una roca en el evangelio, yo me gozo. Yo digo, wow, así está bien, así Dios quiere, aleluya, que tú sigas adelante. Pero como predicaba el día de ayer, la gente cuando ve los problemas, hermano, a buscar solución a otro lado. Y ayer estuve predicando directamente que cuando tenemos situaciones y problemas difíciles, tenemos a un Dios que está con nosotros y es necesario nosotros, como prediqué ayer, y lo repito hoy nuevamente en esta predicación, pagar los votos a Dios es bien importante. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando prometas, paga lo que has prometido a Dios. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, aleluya, sino de poder. ¿De qué le ha dado Dios espíritu? De poder, de amor y de dominio propio. Había una gente aquí que le hicieron la vida difícil al apóstol Pablo. Quizás son gente que nosotros no las hemos escudriñado en la Biblia, pero cuando vamos a la Biblia y vamos a ver aquí, vemos que en el tiempo antiguo hay gente que no viene siguiendo la doctrina, ni el reglamento, ni la bendición que hay cuando nosotros, amén, estamos sirviendo al Señor y estamos obedeciendo a un hombre que Dios puso en algún lugar para dirigir. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabes esto, le dijo, que me abandonó todos los que están en Asia. Miren, el apóstol Pablo, cómo lo abandonaron. De los cuales son Figelo y Hermógenes. Tal vez usted dice quién es Figelo y Hermógenes. Tal vez hasta hoy lo ha oído en la Biblia. Pero si tú traes la memoria, estos fueron dos hombres que caminaron en el ministerio con el apóstol Pablo y que un día tuvieron a Pablo en problemas. Esto no es conmigo. A veces cuando la gente, hermano, ve el problema, la iglesia, en vez de apoyar, nos vemos, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo bendigo a Dios por todos los que apoyan este ministerio. Monte de los Olivos. Le un aplauso a usted mismo al Señor, aleluya. Tenga Dios misericordia de la casa de Onésiforo. Pero mire, Onésiforo sí es mejor. Sí porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó de mis cadenas. Qué bonito, hermano, cuando hay hombres de Dios así que no se avergüenzan del hombre que está ahí, sino que saben que hay una bendición grande cuando está pasando algo en el ministerio y hay una persona que está allí como una columna de Dios para levantar, para fortalecer, para hacer que ese ministerio siga adelante. Gloria al nombre del Señor. No, que hay gente, hermano, que a veces lo que más reniega son los que menos dan. Ya está arruinado este mensaje tan bueno que iba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces en el Evangelio, para que tú puedas vivir una vida de victoria y una vida de bendición, tú tienes que pararte en la verdad. Parado en la verdad. Eso es lo que Pablo le aconsejó a Timoteo. Parado en la verdad. Fíjense que una persona que está parado en la verdad, mire qué características tiene una persona como está parada en la verdad. Timoteo
Pablo, cuando le manda estas cartas a Timoteo, le va dando como un seguimiento de su vida en el ministerio con la gente porque Pablo había sacado como pastor a Timoteo, y le interesa que el ministerio de Timoteo sea de la misma línea en el cual él ha venido siguiendo. Es bonito, ¿verdad?, cuando hay una iglesia que tiene principio y que ha venido trabajando de una misma línea, y cuando sale un ministro de allí que va llevando la misma línea, porque a veces salen, hermanos, pero salen todos descontrolados, no siguiendo los principios que aprendieron, sino que salen siguiendo otras cosas que ven de otro. Qué triste es. Pero Pablo no quería que Timoteo fuera así. Cuando lo agarre en el capítulo 2, le habla y le dice que la palabra de Dios, para que pueda funcionar y para que pueda haber ese poder en esa palabra, tiene que ser una palabra donde el cristiano que la ha creído tiene que ser un cristiano esforzado, una cristiana esforzada. Aleluya. Un esfuerzo va más allá, hermano, de algo normal. Un esfuerzo va más allá de los límites que hay, porque las cosas a veces tienen un límite, pero el esfuerzo sobrepasa límites. Y para pelear esta batalla de la fe es necesario pasar los límites. Si tú no pasas los límites y tú te quedas de este lado, el diablo te destruye. ¿No sabes la guerra que tenemos nosotros en el evangelio? Tú tienes que pasar esos límites, aleluya. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, aleluya. Y en el capítulo 2 le dice: tú pues sigue conmigo como buen soldado. Mire, qué característica que tiene él. Buen soldado. ¿Cuántos de los que están aquí son buenos soldados? Dios bendiga esos 6 buenos soldados que hay, porque no levantan la mano. ¿Cuántos de los que están aquí son buenos soldados? Aleluya. Buen soldado. Y saben que un soldado es alguien que está dispuesto a pelear la guerra, la batalla. Un soldado está dispuesto a defender a su nación del ataque del adversario. Y nosotros somos soldados de Jesucristo. Somos ministros de esta palabra del Señor. Nosotros somos los que Dios nos ha dado aquí y tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. Y le digo: mira, hijo, tú como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate pues en la gracia. Esfuérzate, ¿qué es la gracia? Eso que Dios nos dio, que no lo merecíamos. Esfuérzate en la gracia, que es en quién, en Cristo Jesús. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos para enseñar también a otros. Fíjense que Pablo quería que la cadena de su predicación y sus enseñanzas fueran las mismas. Le digo: particípale a otro lo mismo que has oído de mí. Cuéntales a ellos cómo yo les sirvo al Señor. Cuéntale a ellos cómo yo amo al Señor. Entonces Pablo quería una misma línea. Yo creo que en la iglesia tiene que haber una misma línea, una misma visión, un mismo amor, un mismo corazón, y Dios está en esa iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego le da el segundo consejo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, hermano. Eso es lo que hablamos, que un buen soldado de Jesucristo, una buena soldada de Jesucristo, sufre penalidades. Si usted no está dispuesto a sufrir penalidades en este evangelio, usted tiene que nacer de nuevo, porque hay que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ser un buen soldado de Jesucristo es mantenerse firme creyendo, aleluya. Un soldado, hermano, que está dispuesto a pelear la batalla. Pregúntale a los que han sido soldados aquí, ¿qué les pasa cuando un soldado se deserta del ejército? Pregúntale, ¿qué les pasa? Y el que se deserta de Cristo, también, hermano, le pasa lo mismo. No está esperando el diablo.
Lo está esperando el diablo. ¿Para qué? Para darle una buena paliza. Porque estaba ahí aparentando que era de Cristo y no era de Cristo. La Biblia dice, por eso salieron de aquí, porque no eran de aquí. Y el diablo lo está esperando allá para destruirles sus vidas. Y la gente que siente indefensa, mucha gente cree que la palabra de Dios no funciona. La palabra de Dios funciona. Lo que pasa que es como una medicina que si no te la tomas y el doctor te la receta, te vas a morir. La palabra tiene cosas que ella sana, pero nosotros no podemos a veces comer la palabra, disfrutar la palabra. Hay cristianos que para darle la palabra hay que hacerla como con cucharita a un enfermo, la medicina. ¿Sabes? Esos niños cuando le dan a dar medicina, no quiero. Y la mamá le agarra aquí, le apretan aquí, vaya. Pero ya, ahora hay muchos que salen llorando de la iglesia. Pero ya lleva la palabra adentro. Lo importante es que la palabra que lleva adentro, Dios te la va a recordar, aleluya. Y Dios te va a decir, por esa palabra, tú vas a ser bendecido. Hay gente que con cuchara o algo, pero te vamos a dar la palabra. Aleluya, gloria al Señor. No hay necesidad que se la den con cuchara. Esos niños esos niños que son entendidos, que son niños que son sabios, esos niños que son inteligentes con los papás. Tómate la medicina. ¿Está rica? Sí, está rica. ¿Está dulce? Sí, toma, hijo. Dame otra cuchara. Bien. Pero esos niños que son un poquito así, no quiero. Así hay cristianos en la iglesia. Mira cómo me lleva Dios. Así hay cristianos en la iglesia que no quiere. Y hay que agarrarlo. El líder tiene que agarrarlo. Si venga para acá, hermano. Y hay que darle aquí en la espalda. Así, para que la palabra pueda entrar. Porque la palabra, es la palabra dentro de ti. Es la que te va a caer victoria, es la que te va a formar, es la que te va a dar. Oye al Señor. Y eso es lo que Pablo estaba interesado en Timoteo y en los que Timoteo iba a discipular y iba a hacer para que fueran parte de la iglesia de Jesucristo. No que no fueran como estos dos que aparecen ahí que dice Pablo que lo abandonaron. No, le digo, tú no. Tú has aprendido, le digo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por eso yo creo que la gente que está en la iglesia y sufre penalidades, esa gente que sufre penalidades, Dios está viendo tu problema. Dios ve tus lágrimas, tu lloro. Dios ve tu fe. Dios prueba tu fe, Dios ve tu fe. Pero Dios sabe que el diablo no te va a sacar de ninguna manera. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario que seas lleno, hermano, hermana, de la fe de Dios. Para cuando tú salgas afuera, vamos a darle al diablo en la cabeza. Aleluya. También el que no lucha, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Mire, ese es el problema hoy en día muchas veces en el cristianismo. Dios nos ha llamado para que seamos parte de la patria celestial y hay mucha gente enredada en los negocios de la vida. Porque no hemos entendido que es más grande lo que viene después de la muerte y lo que viene en la vida eterna y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces nos enrollamos en los negocios de la vida. Y Pablo tiene mucho cuidado con Timoteo, que no han enrollado en los negocios de la vida. Hay gente que está tan enrollado en los negocios de la vida que descuidan su vida espiritual. No, tú no puedes descuidar tu vida espiritual por los negocios de la vida. Porque los negocios de la vida son pasajeros y aquí queda todo eso, efímero. Pero la verdad de la palabra es eterna. Y esa es la que te va a llevar a la bendición en el día final. Cuando alaban el nombre del Señor. Le digo, no te enredes en los negocios de la vida, le digo. No te enredes. Hermano, hermana, cuando tú veas que vienen ofertas para enredarte en los negocios de la vida, ten mucho cuidado porque te vas a quedar allí. No. Záfate a través de la unción, záfate a través de la palabra, záfate. ¿Cuándo has visto un anuncio de uno que dice que lo tiene encadenado y agarra un gran martillo y una cadena y le dice así? Rompe tú también eso que el enemigo tiene en tu vida para que reciba la bendición del Señor y no te deje atar por los negocios de esta vida. Si no, mantente más bien pendiente en lo que Dios va a hacer y en Cristo y en la vida eterna. Cada día tienes que pelear tu batalla para caminar en victoria en la palabra, hermano, hermana.
Entonces hoy en día vemos mucha gente muy acomodada en los negocios de la vida. Jesucristo siempre reprendió a estos que estaban involucrados en los negocios de la vida. No es que llamó a muchos y le digo, no puedo, tengo que tener una hacienda. No puedo, tengo que ir a casarme. No puedo, tengo que enterrar a mi padre, hermano. No ven que mucha frustración de la gente, mucho afán. No es que Jesucristo siempre reprende el afán y la ansiedad. Él reprende eso porque Él nos manda a que nosotros confiemos solamente en Él, en su palabra, en su poder. Aleluya, Dios. Aleluya, en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le den la palabra a Jesús? Aleluya. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchos soldados no están agradando hoy a su jefe. Y es necesario que dice que a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién fue el que lo tomó por soldado? Jesucristo. Aleluya. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo esto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo esto. Qué bonito es cuando la gente sale de la iglesia y sale considerando en la palabra y le dice a la mujer: amor, el pastor predicó una palabra hoy bien poderosa. Consideremos esto. La verdad que nos estamos alejando, la verdad que nos estamos buscando. Amor, vamos a hablar esto, vamos a decir esto, ya sea que le diga el hombre a la mujer o la mujer al hombre, o decirle al hijo, o el hijo al padre, o a la madre de la familia, todo, o al hermano, o a quien sea. Nos estamos buscando. Considera esto y el Señor te da entendimiento en todo, porque Dios tiene como que alumbrarnos a nosotros el entendimiento, hermano. No sé si algunos de ustedes a veces hay momentos cuando nos dan una palabra, ¿por qué ustedes tienen que ir, por qué la gente tiene que ir a otro lado? Que se vuelve tan duro con las palabras que tienen que escuchar un predicador que viene de la China, no sé de dónde, que tira fuego por los oídos y por los ojos, para que tú puedas entender la bendición y lo que Dios tiene para tu vida. Es necesario mejor tranquilo, meditar, ver, y tiene que venir temor. En verdad, el Señor ya pronto viene y yo no me estoy metiendo fuego, tengo que llevar el fuego donde Dios que me ha sido dado a mí. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos nos pasa a veces que no debemos de meternos en el juego de Dios. Debemos entrar en ese temor cada día. No, en verdad necesitamos la unción del Espíritu Santo. A veces hay algunos que verdad meditan en este repito, pero ya después solo dan la vuelta y se le olvida. Que no se le olvide esto, hermano, hermana. Es para su bien, es para que se mantenga firme en medio de los problemas, en medio de la adversidad, creyendo en Cristo, firme, esperando la redención, esperando las promesas de Dios. Es necesario creer en esta palabra. Aleluya. Aleluya, porque hay algunos a veces que estamos en el Evangelio, es verdad. Pues no importa si nosotros estamos en el Evangelio. Lo importante es correr bien la carrera y llegar al final. Porque ¿de qué sirve de que una persona corra o esté allí y al final sea eliminado? Sea eliminado. Y ahí más adelante le pone un ejemplo de un atleta cuando corre. No es coronado, sino lucha legítimamente. En el Evangelio no tiene que haber trampas, hermano, porque Dios no conoce. Hay que luchar legítimamente. ¿Tú crees que un corredor cuando va corriendo le va a decir a otro: mira, cuando empiece la carrera y ve la carrera, ¿sabes qué? Llega allí con un carro y luego me das un buen aventón y me avientas adelante todo, o sea, aquello. ¿Tú crees que un corredor va a ser así si no es coronado, si no lucha legítimamente? ¿Tú crees que va a ser así? No, él va corriendo y a la par lleva uno que lo va viendo. ¿No se ha fijado que hay algunos que van en unas motos ahí viéndolo? Va corriendo ahí y el que se va quedando atrás y va uno que va tras el premio. Y los que se van quedando en este evangelio es lo mismo. En este evangelio son muchos los que corremos, pero al final de la carrera, ¿quiénes son los que nos vamos a llevar el premio? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Y saben que todos los escogidos se van a llevar el premio? O sea que van corriendo la carrera. ¿Y cuántas? Dígame ustedes, desde que usted es cristiano y cristiana, ¿cuánta gente usted ha visto que se corre de esta carrera, de este evangelio? Gloria a Dios. Aleluya. O sea que dice que este evangelio no es para mí. No. Esto no es para mí.
Especialmente cuando Dios comienza a tocar aquellas áreas del quebrantamiento, donde Dios comienza a quebrantar a nuestro espíritu, nuestro ego, y a entender que si no estamos en la voluntad de Dios, todo nos va a salir mal, porque ya Dios puso la mirada en nosotros. Miren, les voy a decir, en el tiempo antiguo, cuando Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob, toda la descendencia de que venían ellos, venían porque Dios los había escogido a ellos. Los demás pueblos que estaban ahí eran gentiles, que no estaban en ese propósito. Solo estaban allí Abraham, Isaac y Jacob, de los 12 hijos de Israel. Los demás gentiles. Nosotros hemos estado en este mundo y tanta gente que hay en este mundo. ¿Por qué Dios ha puesto en tu corazón que tú seas cristiano, cristiana y que estés en una iglesia? Porque Dios te ha escogido. Gloria a Dios, aleluya. Simplemente porque Dios te ha escogido. Dios nos ha escogido a nosotros. Y Dios lo escogió a él y le da esta palabra y le digo, mira, el atleta cuando corre, si no corre legítimamente, no es coronado. Y en el evangelio, por mucho que estemos en este evangelio, si no corremos bien la carrera, al final puede ser que hayamos estado golpeando al aire. Entonces es necesario entrar en esta dimensión verdaderamente que vamos a llegar al final. Mire, por ejemplo, en la maratón de Nueva York, hermano, no te pone a pensar que solo el mejor es el que se lleva el premio. No te da un sentimiento de búsqueda a Dios cuando tú ves que los que retroceden son eliminados en el camino, los que no se preparan, los que no tienen, dice, yo corro, dicen algunos. Mire, ¿sabe que he escuchado yo algunos corredores que dice, escuché una palabra y la estuve viendo en tu grupo, que dice que el caballo cuando corre llega a cierta parte que lo corre con su físico. Dice que lo demás lo corre con el corazón. Y nosotros en esta carrera son muchos los que quedan. Al final, ¿cuántos serán los que van a ganar el premio? ¿Saben qué no es lo que van a ganar el premio? Los que sean arrebatados en el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces por eso le está aconsejando, y le está diciendo esta palabra. Le está diciendo esta palabra. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un momento, ¿quién va a estar cosechando frutos donde no ha sembrado? El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Primero vino y había una tierra hostil, una tierra que no daba nada. Vino y la preparó la tierra, el terreno. Preparó el terreno, labró el terreno, aró el terreno. Después vino, sacó la semilla, sembró la semilla y estuvo ahí esperando. Después la semilla brotó y ahora tiene que darle cuidado a la semilla, riego, para que no se la vayan a comer los insectos, o esa semilla vaya a cuidar esa semilla, cuidarla. Y después de eso, hasta el tiempo, el fruto. Así es nuestra vida cristiana. Llegamos al evangelio, nacimos de Cristo, estamos esperando. La semilla fue sembrada en nuestro corazón, estamos esperando ahí, sale la semilla y tenemos que esperar el tiempo de Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quién te ha dicho que te vas a quedar de manos cruzadas y el diablo dándote duro y tú de manos cruzadas? El diablo destruyendo y tú de manos cruzadas. No, espiritualmente ponte los guantes espirituales, hermano, hermana. Y demuestra que Dios es tu campeón, que Dios está contigo. En el espíritu, aleluya. Ahí viene el diablo con problemas contigo. Mira, diablo, me estás haciendo la vida difícil, pero esta semana que viene, diablo, te voy a dar un izquierdazo. ¡Pah! Un ayuno, santo Señor. Te voy a dar otro derechazo, diablo, que me ha estado molestando. ¡Pah! Oración, diablo. Solo venía la oración, pero ahora voy a orar unos 20 minutos más en mi casa. ¡Pah! Diablo. Y el diablo tiene que retroceder. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? No me gusta casi escuchar palabras de Dios, pero ahora voy a ir a la iglesia a escuchar palabras de Dios, diablo. ¡Pra! Y le da otro nocazo y el diablo tiene que retroceder. Y ya a veces como que lo miras como que está como que ya como. Entonces ya después, como tiene esa unción, solo viene y cuando oras a Dios, oras a Dios, y el diablo se va porque está debilitado. Pero si no buscas a Dios, te reprendo, diablo. ¡Diablo, vete!
lo que pasa, hermano, a veces. Eso pasa. Por eso yo mi mayor consejo a Monte de los Olivos es que usted pelee en este reino de Dios, porque las cosas aquí en esta vida no están tan fáciles, hermano. Y solo con el poder de Dios vamos a ser vencedores. Y Pablo quería eso de Timoteo, en nombre del Señor. Aleluya. Hay otras palabritas que quiero hablar, que le habló el apóstol Pablo a Timoteo, con el nombre del Señor. Como ya le había dicho las primeras palabras que le había hablado, ahora le va a hablar otras palabras más. Y mire qué bonito lo que el apóstol Pablo le está dando, 5 recomendaciones en esta porción de 2 de Timoteo capítulo 4 a Timoteo. Mire que 5 recomendaciones yo se las doy en esta hora. Te encarezco de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Número 1, que prediquen la palabra. Sabe el apóstol Pablo que todas esas iglesias que estaban en el Asia y las que él había formado, porque muchas iglesias formó Pablo en nombre de Dios, sabe Pablo que la única manera que la gente puede ser transformada, tocada, es cuando prediquen la palabra. Si la palabra de Dios no se predica tal como está escrita, se está engañando a la gente, hermano. Lo que se está haciendo es entretener a la gente. Pero Dios no quiere que la gente se entretenga. Dios quiere que se predique la palabra, porque es la palabra de Dios la que a nosotros nos va a dar la sabiduría, el entendimiento para heredar la vida eterna. ¿No ves que Jesucristo dijo: escudriño la Escritura, porque os parece que en ella está la vida eterna? Es la palabra de Dios. Entonces le digo: te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediquen la palabra. ¿Y cómo le dijo? ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Oh, en el nombre del Señor. El segundo consejo que le da, mire, ve, que le digo que predica, que intes. ¿Sabe qué significa la palabra instar? Que intes. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y no sabemos la palabra. Y cuando yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra instar, mire, dice: repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. O sea, repetir lo que Dios ha dicho en la palabra. Es lo que hacemos todos los días en Monte de los Olivos, en los cultos, aunque no le guste a la gente. Repetir la palabra, hay lo mismo. ¿Y qué crees, pues? ¿Y qué crees que vamos a hablar? Vamos a seguir hablando lo mismo que como lo dije ayer. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor, como dije ayer, porque es que no lo queremos componer, hermano. Si el Señor nos viene hablando ya más de 2000 años que lo viene hablando, y usted no crea que esta generación que viene ahorita es la única generación que ha ofendido al Señor. Todas las generaciones han ofendido al Señor. El hombre es muy duro, el hombre es muy malo con Dios. Y mientras el hombre no sea formado al corazón de Dios, el hombre siempre sigue haciendo lo malo, porque todo viene de adentro, del corazón. Tú ves, la gente a veces buscan sus ayudaditas ahí por afuera y todo, y vienen a la iglesia. Pueden ser gente de Dios, jóvenes de Dios, mujeres de Dios, pero no quieren someterse a la voluntad del Señor, ni oyen la palabra de Dios. A los jóvenes es necesario que oigan la palabra de Dios, jóvenes, para que haya sabiduría en sus vidas, entendimiento, para que Dios los pueda levantar, los pueda bendecir. No caminen en este mundo, así que van a crecer, para que crezcan en el temor del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Desde pequeño, hermano, aleluya. Le digo que inste, ya le digo esa palabra, reinsistir en ella con ahínco, apretar o urgir la pronta ejecución de algo, o sea, que se cumpla la palabra de Dios. Y le digo que inste, le digo, que repitas, que lo digas. Pues hoy en día la gente se calla, y la gente se calla, ¿no? Entonces el mensaje sigue predicando de esa manera, es imposible. Pero el apóstol Pablo a Timoteo le dice otra cosa: íntale, repite, dilo, vuélvelo a repetir nuevamente, vuélvelo a decir. Una vez oí un predicador que de un solo verso estuvo predicando un año de un solo versículo, porque la palabra de Dios no tiene límite ni tiene fin. ¿Cuántos alaban ese nombre? Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Luego le da otro: redarguye, aleluya. Hay gente que es bien sensible con la palabra, la cree, y cuando Dios le habla que nadie sabe, la palabra lo redarguye, porque la palabra redarguye al espíritu.
La palabra es espíritu. Y la palabra redarguye al espíritu. Cuando una cosa es espiritual, una cosa es de Dios, entonces hay una conexión entre la palabra y el espíritu. Entonces eso redarguye. Pero si el espíritu está contritado, el espíritu ya no está allí, la persona está muerta, entonces ¿qué redarguir va a ver la persona? Se habla la palabra y la palabra rebota con la persona. Pero cuando un cristiano tiene el espíritu, la palabra redarguye. Y la palabra nos tiene que hacer darnos una media, una vuelta más bien completa, que vamos aquí, de aquí, por la palabra nos hace un cambio, así como cuando vamos con esos GPS que vamos por ahí, que el GPS dice, en cuanto sea posible, hace un cambio de sentido. Yo te digo en esta tarde también entre los olivos, en cuanto sea posible, hace un cambio de sentido. Porque a veces pensamos que, hermanos, que vamos bien ahí bonito, hasta que nos viene la palabra a redarguirnos, a decirnos, a instruirnos, porque entonces yo redarguye, le digo, redarguye. Y ya va a haber otras dos palabras más que le digo cuando le digo redarguye. Mire lo que le digo en la siguiente palabra. Mire que le digo. Él le digo, reprende. ¿Reprende qué es? Hermano, hermana, por favor, no es así. Reprender es hacer como que una persona no está haciendo lo correcto y decirle, hermano, que no está bien lo que está haciendo. Reprende, le digo. Aleluya. Exhorta, le digo, exhortar. Ahora le da dos palabras. Y le dice, ve, con toda paciencia, le digo, y doctrina. Pero es que como está viendo esta generación, es imposible, hermano. A veces, mire, ve, doctrina se puede hacer, ahí está en la Biblia, pero la paciencia a veces se pierde. Y le digo a Timoteo, mire, le digo, con toda paciencia, porque la gente, le digo, es un poquito muy complicada. Entonces, hazlo con paciencia, le digo. Hazlo con paciencia, tranquilo. Entonces, así que reprender uno, exhortar, motivar, con toda paciencia y doctrina, no salirse de allí, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hay algunos que exhortan, hay algunos que sí levantan, hay algunos que sí motivan, hay algunos que sí predican y lo hacen con doctrina, pero no lo hacen con paciencia. Y le digo, mira, hacerlo con paciencia, porque si no, esta gente en vez de ganar te la va a tirar encima más. Y a veces uno le pide a Dios que le dé paciencia, hermano, porque no es fácil. ¿Cuántos alaban a Dios? No es fácil. En el reino de Dios se ven unas cosas que solo una persona que le interesa el reino de Dios en la cuestión espiritual le duele. Lo que mucha gente hace con Dios le duele. Le duele. La gente se ha equivocado con Dios. La gente piensa que Dios es juguete. Dios no es juguete, Dios es poderoso. Dios se merece respeto, hermanos, y ahí está en toda la Biblia. A veces nosotros pensamos, miren, el Evangelio, si usted lee detenidamente el libro de los Levíticos, usted va a dar cuenta que cuando Dios pedía una cosa, Dios pedía hasta detalles, hermano. Dios es un Dios detallista. Nosotros pensamos a veces que Dios nos define aquellos pequeños detalles que Dios nos da. Uno le dice a una hermano, tal cosa. Ni voltean a ver, hermano, como nada. Y miren, en el tiempo antiguo, Dios le decía, mira, hacérmele al tabernáculo una bolsita por aquí, aquí me le da una bola así, ¿verdad? Y no le pregunte a Dios por qué Él quiere, porque Él es Dios y Él lo quiere así. A veces Dios hace las puertas así, solo para ver si tú obedeces a la puerta, tú te brincas. Eso es lo que hace Dios a veces con nosotros. Nos prueben pequeñas cosas para ver si obedecemos. Ahora, Él está en el cielo, y hay testimonio aquí abajo. Porque la gente dice, yo obedezco a Dios, no a los hombres. Sí, claro, fácil a Dios que no se ve, como a los hombres aquí abajo se ve. Como a Dios no se ve. No, yo obedezco a Dios y no a los hombres. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios es espíritu? Y lo que le obedece, le tiene que obedecer en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban a Dios? En espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Están conmigo aquí? La palabra también es palabra de reconciliación. Reconciliación. Por eso le dice que se esfuerce en la gracia, que sufre penalidades, que luche legítimamente por el nombre del Señor. ¿Y por qué le dije esta palabra el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Por qué le está diciendo esta palabra? Esta palabra que le está diciendo que haga todas estas cosas, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo,
que redarguya, que reprende, que exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le dice eso? ¿Sabe por qué le dice eso? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso le dice eso. Quiere decir que esta doctrina errónea ya son antiguas, hermano, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Míreme, yo conozco predicadores que te predican unos mensajes tan elocuentes que la gente se queda, wow, qué palabra ese predicador. Pero no mientan nada a la Biblia. Si esas palabras elocuentes las tienen los impíos allá afuera, por nosotros, tremendo conferencias que dan allá afuera. Usted no la ha visto afuera, la Biblia que no le entiende cómo habla. Y si a la iglesia una gente no lee la Biblia, no es espiritual, no tiene el poder de la palabra para discernir, palabra lisonjera, que es lo que está lleno hoy en día en muchas congregaciones, porque dice, porque van a venir días donde no van a sufrir la sana doctrina, porque sufrir la sana doctrina en el evangelio no es nada fácil. La sana doctrina, van a venir días, le digo el apóstol Pablo a Timoteo, donde no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias o fábulas. O sea, lo que ¿cuánto usted ve? Yo no sé, hermano, pero hay un espíritu engañador. Hay un espíritu engañador que la gente, hermano, mire, hoy en día la gente, ¿sabe por qué hoy en día la iglesia sufre? Porque la iglesia hoy en día tiene falta de discernimiento de espíritu. Sí, es, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Están aquí conmigo todavía? Discernimiento de espíritu. Entonces cualquiera hoy en día se para en los púlpitos y cualquiera habla una palabra, cualquiera digo, Dios me dijo. Yo no sé cómo hay gente que tienen hermano, el atrevimiento de decir, Dios me dijo. Dios mío, para decir Dios me dijo, que tener cuidado, hermano. Si estás seguro que Dios te dijo, es que Dios te habló a tu espíritu, estás seguro, tienes convicción de lo que Dios te habló directamente. Pero decir Dios me dijo, así nomás por decir, la Biblia dice que cuando Jehová no ha dicho nada y el que se traiga lo que Dios le dijo, no sabe el problema que está metiendo. Cuando una gente dice Dios me dijo, ¿sabe qué está haciendo? Si no te lo digo yo en el espíritu, está poniendo esa palabra del Señor, le está poniendo la palabra de Dios. Yo mejor digo las cosas que están ahí en la Biblia, y cuando digo Dios me habló al espíritu, es que Dios me habla a mi espíritu. Y me lo dice a mi espíritu, y te lo puede decir a ti en el espíritu. Pero te lo habla en el espíritu, te lo dice en tu espíritu, tú estás seguro de que eso te está hablando, de todo lo que está diciendo. Pero a veces, hermano, en el evangelio también hay emoción. En el evangelio también hay emoción. Por eso cuando una persona se está parada aquí, que no se emocione mucho, porque se emociona mucho, se sale del mensaje y comienza a hablar locuras. Y a la gente le encanta que le hablen locuras, bien, hermano. No sé qué será. ¿Cuántos han visto unos programas que la gente va a pagar por reírse? Están mañana que las iglesias de aquí hoy en día, ¿sí? Y ay, hay un payaso ahí de frente y va y mire, y es con mal espíritu. Y la gente comienza, ¡ay! Y le pone la cámara, ¡ay! Y pagan, fíjese. Dios tenga misericordia. ¿Cuántos han visto esos programas? Es que a veces hay unos programas, a veces que solo que pasan uno ahí que está hablando ahí, y así está lleno de gente, mire, ¿ve? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que le entretengan, y de hecho para eso pagan, para que lo entretengan. Qué tremendo, hermano. Pero al Dios de los cielos, la gente no lo quiere, hermano, escuchar. No quiere oír esa palabra que quebranta al espíritu, por el nombre del Señor. Entonces no supieron la sana doctrina, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Por eso le digo, la palabra, se apartarán de la palabra de verdad y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Bueno, son unos mitos bien raros ahí, cosas que no son verdad. Se volverán a las fábulas. Pero tú, le digo,
tú le digo, sé sobrio, soporta las aflicciones. Número 1, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Y le digo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, de la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces la palabra del Señor es una palabra de verdad, es una palabra de reconciliación, es una palabra de vida, es una palabra de vida. ¿No ves, hermano, no ves que la palabra del Señor? Aleluya. Hermano, mire lo que le voy a decir en esta hora. Escúcheme. De la única manera que usted puede ser motivado a buscar de Dios es cuando usted, hermano, escudriña la palabra de Dios. Hermano, esta palabra que está aquí, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros leemos la historia de Israel, ¿por qué creen que hay un presidente cuando predica la palabra del Señor le echa sentimiento al saber que hay una generación tan dura hoy como la del pueblo de Israel? Porque si tú lees la palabra del Señor y tú lees las historias de aquí, eso a ti te va a traer fe y te va a traer de que Dios ha tratado con el hombre. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, mira un capítulo que tú puedes leer en la Biblia, tú vas a ser una persona que tú vas a aprender a amar a Dios. Pero el problema que tenemos, hermano, es que se lo digo con todo mi corazón. Ayer hablé que había gente que no oraba ni 5 minutos. Hoy puedo decir, hay gente que no lee nada de la Biblia. Hay gente que no toca un versículo de la Biblia, un capítulo de la Biblia en toda la semana. Puede pasar 1 hora metido en Facebook, 2 horas metido en Facebook, pero menos leer un capítulo de la Biblia, de la palabra del Señor. Si le das tiempo a los negocios de esta vida, a las cosas de esta vida, ¿por qué no le das un tiempito a esta palabra para que esa palabra se meta en tu corazón y aprendas a amar y a temer al Dios de los cielos, que es el que nos va a dar la victoria? ¿Qué misterio tiene la Biblia? Que aquí es un libro accesible a todos. Hay una tremenda pereza espiritual para leerla. Y a veces algunos la leen para dormirse, hermano. Ay, no me puedo dormir. Si no puedo dormir, ¿qué voy a hacer para poder leer la Biblia? Mire, solo te pones a leer un capítulo. No, vemos un sueño. No, olvídate, hermano. ¿Cómo vas a usar la Biblia? ¿Cómo vas a usar la Biblia para una receta de dormir? ¿Cómo vas a usar la Biblia para eso? La Biblia la vamos a usar porque en ella tiene la palabra de vida. Cuando lees la Biblia te vas a enamorar de Dios. Cuando lees la Biblia vas a comenzar a trabajar en la obra del Señor, vas a comenzar a respetar a Dios. Te va a doler al saber que la gente hoy no respeta a Dios, no lo ha respetado nunca, y Dios te va a doler en tu corazón, porque la Biblia, la palabra de Dios, se te va a meter en tu corazón. Si la Biblia se te mete en tu corazón, hablando espiritualmente, es como que te está metiendo Cristo en el corazón. Cristo es la Biblia revelada. ¿Sabe que en la Biblia, en todos los libros de la Biblia aparece Cristo? Así es, amén. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Así es. Tú lees esta palabra que te mete en el corazón, tú vas a ver. Pero todo lo que ves menos hoy en día, gente que no lee, no se esfuerza. No se esfuerza. Y algunos leen la Biblia a veces cuando vienen a la iglesia y uno lee el capítulo que va a leer. Y algunos ni tienen. Santo Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Ya estuvo, bueno, pónganse para acá, aleluya, bueno, del Señor. Vamos a buscar de Dios aquí, hermano, esta palabra del Señor, amén. Pasemos aquí adelante. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.